desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. De mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura Buenos días, hermanos, bienvenidos. Me alegro mucho de volver a estar aquí, poderos saludar, darles también la bienvenida en esta mañana de domingo, con el único propósito que tenemos de alabar y glorificar a nuestro Dios. Como ya sabemos, cada domingo que nos reunimos lo hacemos para recordar la muerte del Señor Jesucristo allí en el Calvario, y gracias a ella, pues tenemos esa salvación que Él nos prometió. Pero también es importante que sabemos que Él resucitó y está allí a la diestra del Padre, y abogado tenemos, y por eso Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Pero mientras que estemos aquí, sabemos que tenemos que comportarnos como hijos del Señor, tal como Jesucristo quiere, y Él nos enseñó el camino para poder comportarnos sus hijos, ¿no? Eso y sus promesas de coronas, tal como se nos han hablado en estas conferencias pasadas, y nos valorará el Señor Jesús a cada uno y nos dará esos galardones y esas coronas. Entonces, alabemos y glorifiquemos al Señor Jesús en esta mañana. Tendremos oraciones, tendremos lecturas y alabanza. Así que, hermanos, todos juntos, aunque sea a través de las pantallas, como normalmente estamos haciendo,
y nos estamos casi acostumbrando a ello, pero la verdad que es una bendición de poder estar juntos en espíritu a través de esta forma de reunirnos. Espero que pronto, yo creo que muy pronto podremos estar juntos y hacer ya cultos y reuniones personalizadas o presenciales en el local de culto tanto de Granollers como de Cardedeu. Así que vamos a empezar esta reunión y la vamos a poner en manos del Señor y lo vamos a hacer en oración. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana y porque podemos estar aquí juntos, reunidos en espíritu. Y Señor, tú conoces nuestros corazones, cada corazón de tus hijos, y tú sabes cuáles son nuestros pensamientos, tú sabes cuáles son nuestros deseos, y también, Señor, tú también conoces nuestras perspectivas, tú conoces aquello que cada uno desea para la Iglesia, para los hermanos. Pues te pedimos que tú apruebes todos estos pensamientos y que tú estés en ello, y que nosotros también pues pensemos siempre que es lo mejor para ti, para tu honra y para tu gloria. Te pedimos que estés aquí en esta reunión juntos a nosotros y que tú nos bendigas como hijos tuyos, como iglesia, como congregación, y sobre todo, Señor, que todo lo que hagamos, digamos y podamos decir, pues sea para tu honra y para tu gloria. Así, Señor, que te pedimos que tú estés en esta reunión en medio de nosotros, porque así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues bueno, os dejo con la reunión, con la alabanza, con la predicación, y bueno, pues después ya nos veremos para despedir esta reunión. Así que disfrutemos de ellas. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor,
Os quiero compartir del Salmo 69 los versículos del 30 al 36. Y dice así: Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Que el Señor bendiga su palabra. Y ahora vamos a orar. Padre, amado Señor, gracias porque tú eres un Dios de gran amor, eres un Dios de gran misericordia. Solo tú mereces nuestra alabanza, Señor, sobre todo este día tan especial que es tu día, Señor, y nos reunimos para alabarte, para adorarte, y Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, y Señor, gracias porque tú eres fiel a tu palabra y podemos confiar en que tú reinas y que todo es tuyo, Señor, y gracias porque tú un día nos llamaste, Señor, y podemos participar, Señor, de tus bendiciones, y es una bendición, Señor, poder estar en tu presencia, Señor, y poder alabarte y honrarte como ya lo hace tu creación, Señor, y nosotros pues nos queremos a unir a ti. Así que tu nombre sea muy glorificado y muy honrado en este día, y te lo damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hola hermanos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, ya falta menos para que nos podamos volver a ver y nos podamos congregar y podamos estar físicamente juntos, ¿no? Mirad hermanos, quería compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, empezando por el versículo 28 hasta el 31. Dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, a mí me cuesta mucho aceptar que todo es para nuestro bien. Es muy difícil, humanamente hablando, es casi imposible, si no imposible, pensar que todo es para nuestro bien. Pero es una verdad que tenemos que aceptar. Viene de nuestro Dios y nuestro Dios ni miente ni se equivoca. Él en su momento nos dará razones, en su momento nos revelará toda la verdad y nos enseñará. No ha pasado demasiado tiempo, por qué tuvimos que pasar por diferentes pruebas, por qué muchas veces tuvimos dificultades, por qué muchas veces incluso perdimos la perspectiva de la fe, ¿no? Con todo eso el Señor ya cuenta, sabe que somos imperfectos, sabe que vamos a fallar, pero Él nos ama. Y nos amó hasta el punto de dar a su Hijo por todos nosotros en la cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre, como ya todos sabemos, por todos nosotros, ¿no? Entonces, es una verdad inmutable. Esto está puesto en la palabra de Dios. La palabra de Dios no engaña, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no se equivoca. Por consiguiente, tenemos que esperar
tener fe, tener esperanza, que en su momento el Señor nos declarará todas las cosas. Incluso aquí, muchas de las pruebas que pasamos aquí y en su momento no son gravosas, no pensamos el por qué tenemos que estar pasando por estas circunstancias. No pasa demasiado tiempo, Él nos contesta y nos da el motivo, y entonces entendemos verdaderamente por qué tuvimos que pasar por ahí. Era algo necesario. Y si en algo dudamos, podemos acudir a la palabra y, como dice el último versículo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El creador del universo, hermanos, el creador del universo está a favor nuestra. Somos sus hijos. Él murió por nosotros. Por consiguiente, ni un solo pelo de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa, sin que Él lo valore, sin que Él lo tenga presente. Por consiguiente, hermanos, sé que cuesta mucho, pero podemos estar tranquilos y confiados. El Señor está actuando en nuestro favor y, por consiguiente, nada que Él no quiera no nos va a pasar. Y todo lo que Él quiere que nos pase es bueno. Aunque no lo entendamos en un principio, en algún momento Él nos hace ver que es así. Bueno, hermanos, no os entretengo más, me gustaría despedirme con una oración. Pues sí, Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, estás a nuestro favor, siempre intercedes por nosotros, Señor, siempre te preocupas de nosotros, Señor. Eres nuestro Padre, Señor, nosotros somos tus hijos. Y si nuestros padres terrenales, Señor, siendo imperfectos, se preocupan de nosotros, ¿cómo tú, Padre, no te vas a preocupar de nosotros siendo el Padre perfecto, el Padre de toda obra, el Padre que creó todo, Señor, lo visible y lo invisible? Para ti no hay nada imposible, Señor. Eres todo poder, fuerza y amor, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo, por estar con nosotros, por tener el privilegio, Señor, de tenerte como Dios. Gracias por todo, Padre. En tu nombre, amén. Gracias, hermanos. Un recuerdo. Besos a todos. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, santo, santo,
Jesús. Oh, Jesús, con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré, te adoraré. Buenos días, amados hermanos en Cristo. Quiero compartir con vosotros una lectura que está en 2 de Pedro capítulo 3 y quisiera compartir con vosotros los versículos del 9 al 14. 2 de Pedro capítulo 3 de los versículos del 9 al 14. Y dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Es verdad que no sabemos el día ni la hora cuando el Señor va a venir, cuando va a ser arrebatada la Iglesia. La palabra de Dios dice que no nos toca a nosotros saber los tiempos, no nos toca a nosotros saber la fecha en la que la Iglesia va a ser arrebatada por el Señor. Pero también es verdad que a través de toda la Biblia el Señor nos está advirtiendo y mediante los profetas nos está dando señales y manifestaciones de que el tiempo del fin se acerca. Y entonces la palabra de Dios, como la acabo de leer, dice que el Señor no retarda, no va a retardar su promesa como algunos la tienen por tardanza. Verdaderamente lo que Dios quiere es que la esperanza de que un día vamos a ser arrebatados para su gloria, arrebatados de este mundo, lo que la palabra de Dios o Dios quiere manifestarnos por medio de su palabra es que no tenemos que perder de vista de que eso va a ocurrir, eso ciertamente va a ocurrir, que este mundo tiene un final, que la Iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada, de que el Señor bajará después con su Iglesia a este mundo, después de que se hayan manifestado los juicios de Dios en la tierra. Y lo que tenemos que tener es presente que eso va a ocurrir sí o sí. Y tenemos que vivir con esa esperanza. Y tenemos que vivir siempre esperando ese momento de que el Señor va a venir a recogernos. Y que tenemos que estar preparados en el Señor. No tenemos que descuidar nuestra salvación. No tenemos que descuidar y pensar que, bueno, el Señor tarda en venir y que no nos pase como a las 5 vírgenes que se confiaron en que el esposo iba a tardar y se le cerró la puerta para entrar a las bodas con el esposo. Pues esto es lo que yo quería comentar esta mañana con vosotros y que el Señor nos bendiga y nos guarde en su nombre. Y ahora vamos a tener una oración y vamos a pedir al Señor bendición para su iglesia y al mismo tiempo le vamos a dar gracias por el privilegio que tenemos de ser sus hijos. Amado Señor y Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, por ser tus hijos, por habernos dado a conocer a través de tu palabra tus pensamientos, Señor, y tus hechos. Sabemos ciertamente, Señor, que tú tienes un plan, Señor, para este mundo. Sabemos ciertamente, Señor, que por tu iglesia, por tus hijos, por los redimidos, Señor, de este mundo, tú vas a poner un día fin, Señor, definitivamente a este mundo, a esta tierra, Señor. Y vivimos, Señor, en esa esperanza. Y vivimos, Señor, en ese gozo de que pase lo que pase, de que suceda lo que suceda, nosotros vamos a ir a reinar contigo.
Señor, gracias, gracias, Señor, por tan grande privilegio. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos advierte constantemente, Señor, de que tenemos que vivir la vida, Señor, que tú nos has dado. Andar, Señor, en el camino que tú nos has mostrado. Siendo fieles tanto en la salud como en la enfermedad, en la riqueza o en la necesidad. Porque sabemos ciertamente que te pertenecemos a ti, que somos tus hijos, por medio de la sangre del sacrificio allá en la cruz. Señor, en esta mañana, Señor, como siempre, queremos pedirte por tu iglesia, queremos pedirte por tus hijos, en cada uno en particular, cada uno, Señor, con sus problemas, con sus necesidades, porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades, nuestros problemas. Tú conoces, Señor, perfectamente, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra forma, Señor, y hasta la medida de nuestra fe, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestras carencias, Señor, que tú, Señor, nos edifiques conforme a tu voluntad, Señor. Queremos servirte, queremos amarte, queremos amar, Señor, tus mandamientos y tu palabra. Señor, necesitamos vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad. No siempre, Señor, es fácil, porque vivimos en un cuerpo material, pero sí sabemos ciertamente que dependemos de ti y que somos tus hijos, porque tú nos has rescatado del pecado. Y queremos vivir para ti, Señor. Concédenos, Señor, cada día el privilegio de poder caminar, Señor, hacia ti y hacerlo con firmeza, con fe, con esperanza. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buen día, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Al terminar esta primera parte de la reunión de alabanza y adoración, vamos a tener una reflexión en el capítulo 2 de lectura y reflexión del capítulo 2 de Romanos. En cierta ocasión, en el capítulo 18 de Lucas, Jesús explica una parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este desgraciado recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mi pecador. ¿Cuál de estos dos fue justificado? ¿Cuál de estos dos estaba en una posición correcta delante de la divinidad? Jesús dice: os digo que el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no. Porque todo lo que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Este sería un ejemplo del pasaje de hoy, de Romanos capítulo 2. En la predicación expositiva siempre es bueno ver lo que viene antes, lo que viene después, todo el contexto del libro y en general también, toda la Biblia, cuál es el mensaje de la palabra de Dios en todos los aspectos, porque es una palabra revelada.
En Romanos, el versículo clave de todo el libro para mí es Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación? ¿De qué? A partir del versículo 18, el apóstol Pablo habla de la ira de Dios. A partir del capítulo 2, versículo 1 de hoy, habla del juicio de Dios. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestro alejamiento, mío, tuyo, de toda la humanidad, de toda la raza humana, de todos los tiempos. Y si el día 8 de mayo que hablé del capítulo 1 hablaba de aquellos que tienen constancia de la revelación de Dios en la creación, en las cosas hechas, pero que lo rechazan, que niegan la verdad de Dios y la cambian por la mentira, niegan, o sea, lo que se ve de Dios y se entregan a sus pasiones, a sus vicios, a todo aquello que les pide el cuerpo, y Dios los deja. Dios manifiesta su ira en que los deja, en que los entrega a que consuman todo lo que quieran y recibirán sobre sí mismos su extravío. Y en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo cambia totalmente de cuestión, y hablando del juicio general de Dios a toda la humanidad, la enfoca, en este caso, la enfoca en aquellos que se consideran justos, en aquellos que se piensan que son morales, aquellos que tienen criterios de que cosas están bien y cosas están mal. Sin embargo, no hay diferencia. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Oh hombre, ser humano, no es el varón, es el ser humano. Quien quiera que seas tú que juzgas, tú que valoras a los demás, tú que criticas a los demás, tú que condenas a los demás, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Practica las mismas cosas es una expresión que se repite varias veces en el pasaje de esta mañana. Las obras, las acciones no cambian. Dice, y sabemos, Pablo sabe, los romanos saben, nosotros sabemos que el juicio de Dios, el juicio de Dios es la valoración que Dios hace de las cosas, y que como juez, como origen de todas las cosas, cuyo carácter es la forma moral en que nos exige la ley de Dios plasmada en los 10 mandamientos y en la revelación general de Dios, el juicio de Dios cae sobre aquellos que practican tales cosas. Repite, practican, viven de una determinada manera, colmados de envidia, llenos de injusticia, maldad, desobedientes a los padres, indignos de confianza, mente depravada, etc. Los del capítulo 1 dice que son conscientes de los que hacen estas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se dan su aprobación a los que las practican. Y el hombre del capítulo 2 los condena, pero hace lo mismo. Y en el versículo 3 el apóstol utiliza un método dialogante. Pablo hace de fiscal y dialoga con el acusado, con el imputado. Y dice, ¿piensas esto, oh hombre? Se repite la expresión, oh hombre. Tú que condenas a los que practican, se repite, practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿Te crees tú que eres, que estás al margen, que eres inimputable? Tú también. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El juicio de Dios es ineludible, nadie se puede escapar. Y las riquezas, Dios tiene muchos tesoros, pero un tesoro que tiene es su carácter, la bondad, la tolerancia, la paciencia, la benevolencia. La paciencia de Dios, que muchos piensan que Dios es indolente o que Dios está ausente o que Dios no está, porque muchos piensan que cuando una persona comete un pecado Dios tiene que castigarla, cuando un político comete un error, cometen atrocidades, lo que sea, tenía que caer fuego del cielo. Pero la bondad de Dios se manifiesta en su paciencia, en que Dios espera. ¿Espera qué? El arrepentimiento. Espera la vuelta.
al Señor. El arrepentimiento tiene dos contenidos esenciales. En primer lugar, el arrepentimiento es el cambio de mente, es el cambio de actitud. El pensar que uno vive de una forma mala y tiene que cambiar, tiene que volver. Es lo que el hijo pródigo estaba cuidando cerdos, había caído lo más bajo, lo había malgastado todo y decía: ¿cuántos en casa de mi padre están mejor que yo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre están mejor que yo? Y un segundo aspecto que tiene el arrepentimiento es el volver, el retornar, el regresar a Dios. El hijo pródigo cogió y volvió a la casa del padre. Trátame como uno de tus jornaleros, no soy digno de ti. Y el padre lo abrazó. Pero el arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de actitud y un cambio de forma de vida y un cambio de orientación. A partir del versículo 5 podríamos titularlo que el justo juicio de Dios. Terminábamos que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Terquedad es cerrarse a todo. Terquedad es no admitir argumentos, no admitir razones. Y este hombre que se cree bueno, que se cree justo, que se cree superior a los demás, que se cree que se librará del juicio de Dios, el apóstol dice: por tu terquedad, por tu esclerosis de tu corazón no arrepentido, que no reconoce su alejamiento de Dios, que no quiere volver, estás acumulando ira, acumulando la desaprobación de Dios, acumulando, o sea, el esperar la sentencia condenatoria de Dios en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La humanidad a lo largo de la historia estamos recibiendo la ira de Dios manifestada en que Dios nos desprotege, nos deja a nuestro libre albedrío, que hagamos lo que queramos y que cojamos las consecuencias. Dios no nos castiga de golpe. Un día para el Señor son 1000 años para nosotros. Podemos ver a lo largo de la historia personas, imperios, naciones, culturas que han recibido la ira de Dios de una forma manifiesta. Pero hay un día futuro, el día del justo juicio de Dios, el día del gran trono blanco en que todos los seres humanos de todas las épocas, de todas las culturas, tendrán que comparecer delante de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Las cosas que se practican sean las que sean puestas en evidencia. Ninguna acción será oculta a los ojos de aquel que todo lo ve y todo lo conoce. Y en teoría, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Si fuese posible, este tipo de actuación, este tipo de vida, este tipo de conducta, Dios les daría vida eterna. Veremos en próximos pasajes que no es posible, pero en teoría esto sería. Pero a los que son ambiciosos, a los que solamente piensan en sí, los que buscan lo suyo propio, los que reniegan de los demás, los que se alejan de Dios, los que se olvidan de Dios, los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad que Dios manifiesta en la creación, en la conciencia o en la palabra de Dios, en la palabra revelada, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. La actuación de Dios sea una sentencia condenatoria, de alejamiento por siempre, por la eternidad de su presencia. Versículo 9 insiste: habrá tribulación, de lo peor, y angustia. La conciencia de que no hay solución, de que no hay remedio. La angustia de un dolor intenso que remueve, nuestro cuerpo y nuestra conciencia para toda alma humana, equivalente al alma humana, equivalente a lo hombre que se repite varias veces, que hace lo malo, al judío primeramente y también del griego. Y se repite lo del versículo 7,
pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo repetirá en diversas cartas que la ley lo que pone en evidencia es el pecado que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, y que revela que realmente no hay justo ni aún uno. A partir del versículo 11, el apóstol nos dice que en Dios no hay, que el juicio de Dios no es imparcial. Versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. No discrimina a nadie ni para bien ni para mal. El juicio de Dios es imparcial. Versículo 12, pues todos los que han pecado sin la ley, al margen del conocimiento de la revelación especial de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la revelación de Dios a lo largo de los siglos, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Pensemos en la lectura de Lucas 18, el fariseo era una persona pura, una persona que quería ser agradable, aceptable a Dios, que eliminaba una serie de cosas de su vida, que no se relacionaba con gente que renegaba de Dios. Era una persona que nosotros podríamos decir es digno de imitar. Pero el Señor dice, que no son los oidores los de la ley, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Y el publicano, un ladrón, un estafador, un traidor a su patria, un renegado, una persona que no podía tener relación normal con las personas de su sociedad, Jesús dice que por la actitud de buscar la misericordia de Dios y reconocer su pecado, fue justificado. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y en los gentiles son todas aquellas personas que no han oído el Evangelio, que están al margen de la revelación general de Dios, que tienen una revelación natural de Dios en el mundo creado, en su conciencia, como veremos después, pero que no tienen el conocimiento fiel de Dios, el conocimiento exacto, el conocimiento del Evangelio. Dice, cumplen por instinto, cumplen por naturaleza los dictados de la ley, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, de la moral de Dios. Ellos, no teniendo ley revelada, son ley para sí mismos. Aquellos que viven de acuerdo con sus criterios morales, si fuese posible. Dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, en su intimidad, en su interior, su conciencia. Esta luz interior que aprueba o desaprueba lo que hacemos, lo que pensamos. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y defendiéndolos otras. En segunda de Samuel hay un pasaje interesante, es David. Lo voy a leer en 2 Samuel capítulo 12. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Era uno más de la familia, pequeña corderita. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno y era como una hija para él. Qué emotividad, qué descripción más solemne de esta relación. Vino un viajero al hombre rico y el rico, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar la comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre.
y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. El Señor conoce los secretos del corazón de cada persona. David un día se encaprichó de una vecina, Betsabé, que se bañaba, la deseó, estuvo con ella en la cama, adulteró una o varias veces, la cuestión que Betsabé quedó embarazada. David intentó esconder su pecado haciendo que su marido, que era militar, Urías, viniese y pudiese dormir con su mujer, y aparentemente el hijo de David que le fuese atribuido a Urías. No consiguiendo esto, David tramó deshacerse de Urías y lo mandó a la batalla. Y como general que era, Urías Eteo, lo pusieron enfrente de todo el ejército mientras sitiaban una ciudad. Y David dijo: dejadlo solo y retiraos al resto de la tropa. Y dejaron a Urías Eteo, y los soldados enemigos lo mataron. Es un asesinato. Lo sabía él, lo sabía Joab, alguno más de los suyos, pero era un secreto de su corazón. Sin embargo, el Señor, que conoce los corazones, le dijo por medio del profeta Natán: tú eres aquel hombre, tú eres el adúltero, tú eres el asesino. Y David en el Salmo 32, en el Salmo 51, reconoce su pecado y busca la misericordia de Dios. Pero lo que es evidente es que la persona como David, conforme al corazón de Dios, que Dios lo escoge en lugar de Saúl, que aparentemente cometió errores, cometió pecados, pero muy menores que David. Pero David está en el arrepentimiento, y el Señor tiene misericordia de él. Versículo 16 de Romanos 2 dice: en el día, según mi evangelio, en que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios no solamente juzgará las acciones, las prácticas, las obras, sino los secretos de los corazones de las personas. Y el pecado de David lo conocía él y muy pocos más, pero el Señor conocía el pecado de David. Y el Señor conoce la vida, la intimidad, la situación de cada una de las personas de este mundo, la tuya, la mía. Y no hay ninguna cosa que podamos esconder delante de su presencia. Desde el capítulo 1, versículo 18, cuando habla de la ira de Dios, cuando habla del juicio de Dios, la persona de Cristo no ha aparecido hasta el capítulo 2, versículo 16, en que dice que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante el Evangelio de Cristo Jesús. Y apunta una esperanza de que seremos juzgados, pero mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación del capítulo 1 de aquellos que han renegado de Dios y se entregan a una vida desordenada. Salvación para aquella persona que se cree superior, que se cree justa, pero que no lo es. Salvación para aquel que es religioso, como veremos en una próxima predicación, que se piensa que por tener el nombre de judío, el nombre de cristiano, el nombre de evangélico, que conoce la palabra de Dios, que conoce el evangelio, pero que vive al margen de Dios en su vida diaria, salvación de esto. La próxima vez que hablemos, que sigamos, veremos que realmente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos ser justificados gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Me gustaría seguir, pero no quiero adelantar acontecimientos que ya sabemos. Solamente desearos a todos que Dios os bendiga durante esta semana, a cada una de las familias, cada una de las personas, a los niños que tenéis en casa, a la gente mayor que también está
en casa, que a veces no sabe lo que pasa y tal. Que Dios os bendiga y a todos muchos besos y un fuerte abrazo a todos. Que Dios os bendiga. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Pues buenos hermanos, hermanas, pues ya hemos tenido nuestra reunión. Le damos muchas gracias a todas las participaciones, a las lecturas, a las oraciones, también a la palabra de Dios que nos ha traído Alfons en esta mañana, y gracias a ella porque nos hace bien, y la palabra de Dios nos tiene que llegar a nuestro corazón y a través de ella podemos conocer cada día un poquito más a nuestro Dios, a nuestro Salvador, como hemos dicho al principio. Entonces vamos a despedir la oración hasta que nos podamos ver en otro día, seguramente, y podemos decir que hasta el domingo que viene, y oremos, hermanos, porque el Señor le gusta, y diría yo que es importante que nos dirijamos a Él en oración, en nuestra intimidad, cada uno en sus casas, en su rincón, aquel que tenemos, que nos podemos dirigir y estar con el Señor a solas, y esa intimidad nos hace cada día pues un poquito más espirituales y tener esa comunión que deseamos y que el Señor le gusta que sus hijos tengan con Él. Y entonces, pues bueno, vamos a despedir esta reunión en oración, y después, pues hasta, como sabéis, pues los martes tendremos otro vídeo, el jueves el culto de oración, y el domingo que viene pues también pues el culto de alabanza, y también pues del partimiento del pan y el vino, aunque últimamente lo echamos a faltar, pero bueno, el Señor en su misericordia sabe que los problemas o los inconvenientes que tenemos. Bueno, nos vamos a despedir en oración, así que vamos a hacerlo. Señor y Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias por la reunión que hemos tenido. Te damos gracias por cada una de las intervenciones, de las lecturas, de las oraciones y también de tu palabra, del mensaje. Así que, Señor, te pedimos que tú las guardes en nuestros corazones y que también nos hagan bien, que sean de provecho en nuestra vida. Así que, Señor, despídenos con tu paz
y tu bendición hasta que nos volvamos a ver. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hasta el domingo que viene.